Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Psicología para Peatones. Yo soy Tomás. Como les había hecho saber a través de la semana, el día de hoy vamos a tratar un tema que de igual modo se ve mucho en diferentes lugares, en diferentes plataformas y que lo abordan desde N cantidad de perspectivas. Obvio, desde el enfoque que maneja la psicoterapia transpersonal, vamos a ver algunos otros enfoques o algunas otras vistas sobre estos trastornos, que son la anorexia, la bulimia y algunos otros trastornos alimenticios. Hablando también de aquello que lo empuja o que lo promueve y algunos de sus signos y síntomas. Antes de comenzar, pues los quiero invitar a visitar mi sitio web, es www.subidipsicología.com. En él pueden encontrar acceso a todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Link, eh, YouTube. Entonces, si ya terminamos con el comercial, podemos seguir con esto. Cuando nosotros hablamos de un trastorno alimenticio, también es fácil confundirnos. A veces alguna etapa perteneciente a un duelo en donde baja el apetito se llega a interpretar como anorexia o alguno de ellos, aunque no necesariamente lo son. Los trastornos alimenticios, al ser un trastorno, nos indica que se están afectando las áreas inmediatas del sujeto, la familia, todos los círculos donde se desenvuelve y le causa malestar. Aparte tendríamos ahí incluido el código de creencias y algunas otras variantes como el sistema religioso y la moral del lugar, qué es aceptado y qué no es aceptado en ese lugar. Siempre vamos a hablar de algo que es multifactorial, no podemos dejarlo plano y solamente dar una razón fija de esto. Antes de entrar como tal a la anorexia o la bulimia, tendríamos que hacer acotación sobre la hiperbulia y la abulia. ¿Qué son estas cosas? Ok, hiperbulia, comer de más, comer por comer. Es esa falta de saciedad, posiblemente incapacidad para sentirla, provocada por algún asunto relacionado con la ansiedad o la depresión. De igual modo, y en el otro lado, del lado opuesto, tenemos la abulia, que es esta falta de la ingesta. Suspendemos la ingesta, no hay tal. ¿Cuándo pasa? Como ya lo había dicho, cuando hay alguna depresión, uno de esos signos y síntomas es la falta de apetito, pero están inmiscuidos otros tantos alrededor de los que ya hemos hablado en videos anteriores, como viene siendo la hipersomnia o el insomnio, o sea, mucho sueño, poco sueño, una inconformidad, una molestia generalizada, es la incapacidad para manejar correctamente las emociones y posiblemente un retraimiento, la falta de ánimo o la falta de gozo o disfrute cuando nosotros solíamos hacer ciertas actividades y que ahora no nos promueven nada o no nos aportan nada. Eso sería hablar de una depresión. Entonces,
Si tenemos todo ese conjunto, no estamos hablando de anorexia, estamos hablando de que el sujeto simple y sencillamente está pasando por un periodo depresivo o un duelo que tras la pérdida trae algunos de estos signos y síntomas con ello y va a ser transitorio. El sujeto va a pasar por estos y va a recobrar su camino, va a recobrar nuevamente esta, eh, el- esta ingesta común de alimentos. Cuando vemos o hablamos de esto, no podemos dejar de pensar que es muy fácil simplemente volver a comer o dejar de vomitar o parar de comer. Si, si nosotros en verdad pudiéramos estar un instante en ese lugar en donde esta persona ha estado, podríamos entender que no es nada fácil por varios factores. Algo que tenemos que hacer acotación es que desde lo transgeneracional vamos a encontrar que las personas que padecen de algún trastorno del corte de la anorexia o la bulimia, hay un historial en sus familias por lo general de vicios. Hay algún historial de abuso. Podríamos decir, no, esto no ha pasado en esta familia. Hablando de secretos, tendríamos que saber que mayormente todos los asuntos que tienen que ver con muerte y todos los asuntos que son dependientes o relacionados con el sexo provocan muchas veces o muchas ocasiones secretos en las familias. Es difícil que el secreto sea visible, es un secreto. Y dependiendo lo grabado que esté o lo incrustado que esté en el sistema familiar a través de las generaciones, es lo profundo que éste puede llegar a afectar al individuo que en este momento está siendo el síntoma del secreto de su familia. Esa bulimia, esa anorexia, se convierte en un síntoma de algo que está ahí, en ese sistema familiar. Si lo hablamos desde alguna perspectiva en el psicoanálisis o alguna de estas otras escuelas, nosotros vamos a encontrar que genera una aversión a lo que entra a mi cuerpo en el caso de estos trastornos. Yo me alimento de esto, pero esto no está contaminado, entonces tengo que expulsarlo. Es como una contaminación y es tratar de evitarlo. Al final se convierte en ese malestar que comienza a invadir al sujeto, a cubrir absolutamente todas sus esferas y a sacarlo de funcionalidad. Al, si bien va a pasar por el proceso de no ser feliz, también vamos a encontrar ya su desesperación y su angustia en etapas posteriores de su trastorno. Cuando nosotros vemos a esta persona que está extremadamente delgada, que ha perdido la capacidad para ingerir alimentos, para retenerlos, eh, solemos simplificarlo, simplemente pensando que pues, comiendo más se va a arreglar todo y posiblemente no sea así de sencillo, no tenga esa simpleza. Eh, si nosotros hablamos de
La ansiedad. Vamos a encontrar que hay personas que se alimentan de más por ansiedad. Es llenar mi boca, llenarme de algo por esta sensación displacentera que tengo y entonces desde la ansiedad llegar a la hiperbulia, estar comiendo de modo de forma desmesurada, de una manera eh, casi obsesiva, identificando que es la ansiedad la que causa este proceso, la que causa este atracón. En ocasiones las personas que sufren de estos ataques de ansiedad y de estos atracones, lo que hacen es sentir culpa y entonces recurren al vómito. Recurren al vómito y de modo repetido ya se llega a ser un hábito y lo que vamos a empezar a gestar es una bulimia. ¿Qué es la bulimia? Es la ingesta desmedida o continua de alimentos y el regurgitar lo que se ha comido después de un tiempo determinado. Como ya lo dije, en ocasiones promovido por la culpa. Factores ambientales. Factores ambientales en estos problemas. Los factores ambientales son lo social, el hecho de ser delgado, prohibido ser gordo, esta idea de la salud que refleja este cuerpo delgado y el simple hecho de tener la figura que tenga ciertas medidas es un estándar y es algo, es presión social, es impuesto por la sociedad. Muchos chicos recurren a estas medidas tras no lograr esos objetivos, tras llegar a la frustración por no poder lograr estos objetivos. Y entonces el recurso a la mano o el recurso próximo sería vomitar. No puedo hacerlo de otro modo, entonces voy a dejar de nutrirme si es lo que me hace subir de peso. ¿Cómo podemos distinguir a una persona? ¿Cómo podemos darnos cuenta que una persona está teniendo estos problemas? Es un poco difícil. Por lo regular vamos a encontrar ansiedad en ellos. Eso podría ser un indicativo. Si nosotros vemos estos signos de la ansiedad, la desesperanza, esa desesperación, el, la molestia, las taquicardias, la sudoración, la irritabilidad, y notamos que esta persona consume alimentos quizá en exceso y busca alguna excusa o pretexto para eh, acudir al servicio sanitario de modo continuo o determinado tiempo pasada la ingesta, podríamos tratar de ver o de entender si esta persona está pasando por algún trastorno como este. Por lo regular, el bulímico tiene un peso muy ad hoc al peso ideal o un poco arriba de él. La característica es estos atracones de comida, la ansiedad y por otro lado esos, esos espacios en donde después de cierto tiempo recurren al servicio sanitario. Es difícil esto
comienza a hacerlo. La presión social comienza a hacer mella en la mente de la persona, pues este dogma que nos dice que debemos tener una cierta figura, que debemos de tener eh, una cierta apariencia, nos empuja muchas veces a las dietas, nos empuja al ejercicio. Uh, y en esto caemos en el riesgo de, al ser difícil, al ser una salida que va a llevar más tiempo, entonces tomar el recurso, el camino aparentemente más corto. En el caso de la anorexia, en la anorexia comienza a suprimirse la ingesta. Las personas comienzan a hacer dietas extenuantes, literalmente a castigar su organismo. El suplir una o dos comidas solo con agua o pequeñas porciones de fruta, eso comienza a ser un indicativo, un foco rojo. Si esta persona comienza a perder peso de manera alarmante, obvio, tenemos que descartar algún otro mal físico, pues estas pérdidas de peso de modo abrupto podrían indicar algún mal mayor en su salud. Si notamos esto, inmediatamente al laboratorio, al médico, con un especialista que pueda asesorarte, que pueda guiarte y sobre todo, en este caso y solo en este caso, lo primero a descartar antes que nada es lo físico. Descartar algún problema endocrino, descartar algún asunto de tiroides, de metabolismo o posiblemente un cáncer. La bajada de peso de estas personas es un asunto de espantar, es un asunto alarmante. Y comienza pues con la privación total. Tomar un poco de agua, mascar chicle, a veces solo mascar papel. eh, y esa llega a ser su comida de todo el día. Un vaso de agua, una manzana y todo lo demás es distraerse con algún placebo, algo que haga la función del masticar, de mover las mandíbulas. La persona no nota que el daño que está llevando su organismo es severo, que sus órganos van reduciendo su tamaño, que su piel va perdiendo grasa, pero al perder grasa también se adelgaza y llega a tener el tono de la piel de una persona anciana, en personas de 20 años, en personas de 15 años. Para cuando este momento llega, posiblemente esté empezando 38 kilos, 35 kilos, con un daño irreversible en los órganos internos. Hay caída de las piezas dentales y sobre todo la incapacidad del estómago para recibir alimento, para sostenerlo, procesarlo y digerirlo. Por ello, cuando algunas personas deciden buscar ayuda, desgraciadamente no logran salir de ello. Si notamos que tenemos un adolescente retraído, que sepamos que haya sido buleado por su peso, por su físico, y que notemos pérdidas de peso abruptas, que estemos viendo que no sé, tal vez un 25% de su peso se haya perdido en un tiempo considerablemente corto, después de haber hecho toda la exploración médica, podemos estar ante un evento de anorexia. En el caso de la bulimia es un poco más difícil detectarlo,
pues el impacto no es frontal como la anorexia, no es algo tan palpable. Lo que nosotros vamos a tener con el bulímico en muchas ocasiones, debido a esta continua, esta continua, eh, esta continua ida al vómito, lo que va a lograr es que sus dientes tengan un desgaste por el ácido gástrico y vamos a tener adolescentes que comiencen a tener dañadas las piezas dentales, pero casi en su totalidad. El esmalte adelgazado o posiblemente eh, ya con demasiadas caries, se va a notar el daño en las piezas dentales. Sería uno de los indicadores o uno de los focos rojos gigantes que te puede indicar que el adolescente está yendo a, está yendo a vomitar de modo continuo. Si bien no lo notas en el peso, si bien no lo notas porque todo parece común, normal y de todos los días. Tenemos que tener, digo, en este momento me enfoco mucho a los adolescentes, pero esto es un problema de todo el mundo, es un problema de adultos, es un problema de niños de entre los 12 y los 13 años, alarmantemente. Adolescentes, adultos, personas maduras que llegan a caer en estos trastornos. El, el que podamos ver esos focos rojos podría ser una pues una llamada de atención para esta persona y que te presentes y digas, oye, yo estoy aquí, eh, necesitas algo, ¿no? No sé, hay algo en que te pueda servir, te puedo ayudar. Pues no podemos hacer que confiese lo que hace. Por lo mismo es esa impotencia alrededor de ellos. Y el hecho de que en ocasiones cuando la persona llega por asistencia es demasiado tarde. ¿Qué causa esto en la persona? Absolutamente todos los seres humanos tenemos un grado de dismorfia. Otra palabra rara. ¿Qué es dismorfia? La dismorfia es que yo no me percibo exactamente como yo soy. Me veo al espejo y entonces lo que yo tengo es un reflejo que dependiendo de mi percepción vamos a ver a una persona mucho más pesada de lo que tú eres o más delgada de lo que tú eres. En estas personas, la dismorfia está acentuadísima. Y estos chicos que llegan a pesar 38 kilos se ven al espejo y juran estar obesos, juran estar gordos, aun cuando ya la piel se note entre las costillas, aun cuando ya estén perdiendo piezas dentales por la descalcificación. Siempre va a ser esa incapacidad para poderse percibir en su realidad. De igual modo, el bulímico posiblemente tenga el mismo problema, la misma dificultad. Verse al espejo y ver a una persona más pesada, alguien más gordo. Y digo más gordo porque en realidad no están gordos, pero ellos se sienten gordos y de hecho se sienten obesos. Se come, viene la culpa. ¿Por qué? Porque subo de peso, porque me veo muy gordo. Todos tenemos dismorfia hasta cierto grado, hasta cierto punto. Obviamente, no todos vamos hacia el trastorno. Como lo decía antes, hay un cóctel especial para que esto se vaya forjando. Y es desde lo que está pasando ahorita, lo intrageneracional, el hecho de la moda, la presión social para ser delgado, porque delgado igual a bello. Ajá. Desde lo transgeneracional, con todos los eventos que haya relacionados con los vicios y los secretos que tengan que ver con abuso o con alguna muerte.
vamos a tener que si de este lado yo no sé qué es lo que ha pasado en mi historia y en este momento yo tengo o estoy pasando por un trastorno de estos o conozco a alguien que lo está llevando, posiblemente sea un indicador de que hay algo que saber, hay algo que buscar desde ese lado. ¿Para qué va a servir? Desde la terapia puede ser una herramienta útil. Mientras más información hay al respecto, es más fácil hay más herramientas sobre las cuales se puede trabajar en determinado caso. Tanto anorexia como bulimia son sumamente delicadas. Si bien las adicciones lo son, en este caso estos trastornos llevan un cuidado aún mayor. Tenemos que tener el trabajo conjunto de un nutriólogo, de un médico, de un psiquiatra, de un psicoterapeuta, un psicólogo y algún grupo de ayuda, en donde la persona pueda, a través de las historias de otros, comenzar a checar historias de vida, la suya, hacer comparaciones que con todo lo demás que hay atrás, que sería la terapia, el asunto con el nutriólogo y demás asuntos médicos con el psiquiatra y un médico general, podemos tener casi la certeza de que esta persona va a salir de ese problema. No es sencillo, no es fácil, pero es posible. Dentro de los mismos trastornos, vamos a encontrar uno muy peculiar que le llaman pica. La pica es estar ingiriendo diferentes sustancias de manera compulsiva, sin poderlo evitar. Estas personas que comen barro, que comen tierra, que comen cabello, cada una de esas eh, filias tiene un nombre. Pero bueno, aquí lo importante es identificar qué es lo que comen. Todas estas personas que se la pasan comiendo estas sustancias, todos estos elementos, posiblemente padezcan un trastorno así. ¿Qué es lo que hacen? Ok, bien, pueden dañar el tracto digestivo. Eh, si se come demasiado cabello, corres el riesgo de no digerirlo y de que éste haga algún daño en el intestino. Al igual que comiendo barro, comiendo tierra, puede ser el mismo efecto. Sí, también existen estas personas que comen, eso es nervioso, eso es de ansiedad, como ya lo habíamos mencionado, pero la pica se caracteriza por eso, porque son estas personas, los niños que comen plastilina, que comen resistol, que comen tierra, las personas que comen cabello. El trastorno puede llegar a ser incapacitante igual y puede tener efectos a nivel físico, sobre todo con la dentadura. Es también cuestión de tomar en cuenta. Si bien todos estos males son más visibles en este tiempo, no quiere decir que no hayan existido a través de la historia. Vistos como algún tipo de enfermedad incurable o rara, asuntos religiosos tornados a las posesiones o cuestiones de esa índole. En la actualidad son más visibles. Hay una cultura de la bulimia y de la anorexia. Ha sido muy sonado en redes sociales, existen muchos sitios que promueven el dominio y los reinos de las princesas Ana y Mía o
Ana y Mía como tal, sin este mote de princesas, que llevan a los jóvenes a las prácticas de bulimia y anorexia. De hecho, hasta hay tutoriales de esto, de cómo dejar de comer, cómo vomitar sin que se den cuenta en tu casa, cómo, cómo evitar que se den cuenta que no estás comiendo. Y hay retos de quién pierda más kilos en un mes o quién baje más tallas en un mes. Afortunadamente, ya se toman cartas en el asunto por parte de algunas organizaciones y autoridades y se han estado atacando estos sitios, cerrándolos, aunque no deja de haber uno nuevo de vez en vez. Sobre todo en este aspecto es la prevención. La comunicación es base. El conocer mi sistema familiar. Si yo noto que en mi sistema familiar hay demasiadas personas que tienen vicios y noto que tengo un par de adolescentes misteriosamente delgados que cada vez están más delgados, podría ser un indicador de que estos niños comienzan a practicar la anorexia. Si yo tengo historial de vicios en casas, en familia, y entonces yo noto que mi adolescente parece estar sano, pero que su dentadura sufre daño, ya el daño es aparente en los dientes, demasiado desgastados, puede ser un foco rojo de que esta persona está provocándose el vómito. Siempre antes de poder llegar a esto debemos de pasar por todo el parte médico que descarte algún otro malestar o alguna otra enfermedad. No es algo fácil, no es algo fácil, lo vuelvo a repetir, no lo es y no lo va a ser. Cada vez va a ser más y más difícil mientras la persona va adentrándose en el trastorno. El, el grupo multidisciplinario al que se tiene que recurrir en ocasiones es la piedra angular sobre la cual descansa el hecho de que la persona pueda salir de su trastorno. Y de igual modo, para muchas personas es la incapacidad de poder cubrir honorarios de los especialistas necesarios. No es algo exclusivo de gente adinerada, no es algo exclusivo de adolescentes, no es algo exclusivo de niños con traumas. Es un mal difícil de ver. Es una situación bastante complicada, pero que con comunicación, con mucho amor y con la ayuda de los especialistas adecuados, vamos a poder ayudar a quien esté en esta situación. El discurso es importante. Posiblemente se te ha pasado, has pasado por alto, se te ha pasado ver como que o está más delgado o como que pasa poco tiempo después de comer y pues, se encierra en el baño, ah, que está haciendo dietas ya un tanto fuera de lo común. Posiblemente has pasado por alto todos esos detalles, pero en el discurso también podemos encontrar algunas señas, algunas señales. Si estamos escuchando continuamente, es que estoy muy gordo, es que estoy muy gorda, es que ya mírame, parezco vaca, soy un cerdo. El discurso como tal, ese discurso
con ellos mismos, el de ese discurso que es para ellos, puede ser un indicador de, hay que indagar, ¿no? ¿Por qué piensas esto? No, es que mírame, ok, ¿quién te lo dijo? No, es que yo me doy cuenta, ok, ¿por qué te das cuenta? Porque ya no me queda esto, ya no me queda aquello, ok, ¿sabes cuánto pesas? ¿Sabes? Y entonces checar si este discurso está distorsionado o si raya en en ese repetir de la misma razón solamente con el sostener que se está demasiado delgado o que se está muy gordo. Entonces, es que estoy muy gordo, es que estoy muy gordo, es que estoy muy gordo. Y es que me veo feo, es que los gordos son feos. Nos vamos a dar cuenta, hace el foco rojo. Va a ser lo que nos va a indicar que esta persona posiblemente empieza a generar un problema como este. No se le desea a nadie, no es algo, eh, no es algo común, no es algo fácil. El- es incapacitante. Hay historias muy interesantes en algunos medios, se pueden conseguir historias de algunas supermodelos que han pasado por estos trastornos y que en algunas ocasiones las han superado y otras que desafortunadamente no. Como en todo, la información es un arma clave. Por tanto, lo que yo les puedo recomendar es sanear su sistema familiar, tener a la mano la mayor información que puedan tener acerca del mismo, tener comunicación abierta con las personas con las que se están desenvolviendo y sobre todo la atención a las acciones, la atención al comportamiento y al discurso de la persona que tal vez notamos que ya da unas señas físicas del problema. En este momento, si hubiese alguna pregunta, sería un buen momento. Y si no, pues podríamos ir cerrando el día de hoy. La ansiedad puede llevarnos a la hiperbulia, comer de más. O a la bulia, no comer. Tenemos que distinguir si esto es simplemente en el momento es un brote y pasa, o si esto es continuo y se queda. La depresión y el duelo pueden llevar también la hiperbulia y la abulia. Comer de más, no comer. Entonces tendríamos que descartar ciertos trastornos o ciertos malestares o ciertos episodios en la persona. Por tanto, las señas físicas serían el indicativo más fuerte. Sin más por el día de hoy, yo quiero agradecerles por acompañarme en este proyecto, informarles que a partir del día de hoy voy a cambiar el formato. Ya no vamos a hacer transmisiones a las 7 de la noche los lunes. Vamos a hacer pequeñas cápsulas y se van a subir tanto a Facebook como a YouTube para que ustedes las puedan ver cuando ustedes gusten o cuando tengan la oportunidad de visitar la página o el canal de YouTube. Recuerden, me pueden encontrar en www.subirpsicología.com.
Yo les agradezco por su atención. Los dejo, pero no los dejo solos. Los dejo con la persona más importante de sus vidas, la que va a estar con ustedes hasta el momento que dejen de respirar, ustedes mismos. Un beso. Chao.